¿Cuánta gente conectada? ¿Este micrófono o este? ¿Ahí nos están escuchando? Sí, sí, nos están escuchando. Sí, sí. Hola, hola. ¿Se escucha? Ah, bueno, Pablo, ¿cómo estás? No sé. Bueno, entonces empezamos. ¿Vale? ¿Querés decir algo? Ahí nos están escuchando. Sí, sí, estamos conectados. Bueno, la intención hoy es, nosotros somos del INCUCAI, mi nombre es Roxana Fontana y soy la directora del área de comunicación y relaciones institucionales del INCUCAI. Mi compañero se llama Pablo Rabotnikov y es el responsable del área de prensa dentro de la dirección. Y bueno, nos está coordinando Alejandro Jankowski, que está en la dirección médica del INCUCAI. La intención nuestra es compartir con ustedes hoy algunas cuestiones que tienen que ver con el abordaje de la donación en medios de comunicación y también en redes sociales, algunas de las cuestiones aprendidas durante todos estos años que no son patrimonio solamente de la donación y el trasplante de órganos, sino que podríamos decir también que algunas de las cosas que vamos a ver hoy sirven y son funcionales también para pensar la comunicación en los medios de los que trabajamos en el área salud. Y si bien vamos a hablar mucho de cuáles son los lineamientos que nosotros proponemos para los medios de comunicación, en todas esas líneas de acción, cada uno de nosotros juega un rol particular, porque creo que podemos estar cualquiera de las personas que trabajamos en estas áreas, podemos estar expuestos a tener que contestar cuestiones a los medios. El mejor de los casos sería que esas cuestiones las tuviéramos que contestar de manera programada por una entrevista que nos hacen en un medio, pero muchas veces puede pasar que tengamos que responder preguntas a un medio que se paró en la puerta del hospital y nos tomó de sorpresa, y entonces, bueno, tanto Pablo como yo vamos a tratar de compartirles a ustedes algunas de nuestras experiencias. En primer lugar, algunas definiciones sobre la donación y el trasplante de órganos en relación a los medios. Es una problemática médico-social que requiere la participación de la sociedad. ¿Y por qué decimos esto? Porque necesitamos una sociedad que tenga confianza justamente en las instituciones y en los procesos vinculados a la donación y el trasplante para que finalmente termine siendo una sociedad donante. Y esto está muy atravesado por los medios de comunicación, porque en definitiva los medios muchas veces son los que realmente instalan una visión sobre determinada temática o una postura o una mirada sobre determinada temática. Los medios de comunicación suelen abordar cotidianamente temas relacionados con la donación y el trasplante, y yo diría que es un tema que les gusta y les atrae bastante. Eso tiene una parte positiva, pero también tiene requiere un mayor cuidado por parte de las instituciones que nos dedicamos a esto. Entonces, como dice ahí, en general lo abordan de manera positiva, pero muchas veces se dan potenciales situaciones de crisis y muchas veces se han dado situaciones directamente de crisis en las comunicaciones con los medios. El desafío de nuestro trabajo siempre fue promover la donación de órganos para que toda persona que lo necesite tenga la posibilidad de un trasplante y que todas las noticias, obviamente, que se vean en los medios de comunicación sean noticias positivas. Pero para eso hay que hacer un trabajo con los medios, que por un lado tiene que ver
con vincularse con los medios, profundizar y afianzar el vínculo. Nosotros, Pablo es el responsable de prensa y tiene tres personas trabajando también con él, y lo que hacemos es comunicarnos permanentemente con los medios de comunicación, ante las noticias buenas, muchas veces para agradecer el buen tratamiento de una noticia, y a veces también para proponer o hacer alguna observación sobre alguna noticia que no salió del todo correcta o una información que no es del todo correcta. Y también nuestro objetivo desde hace mucho tiempo es ser fuente de referencia, o sea, que los medios no vayan a buscar a cualquiera para pedirle opinión sobre esta temática, sino que los medios vengan a buscarnos a nosotros, a los equipos de trasplante, según corresponda, incluso también muchas veces a los pacientes, para que nosotros, porque somos realmente nosotros los que sabemos del tema. Hay un promedio, nosotros hacemos un análisis de noticias que ahora van a ver, va el equipo que conduce Pablo, y hay un promedio de 8 noticias diarias sobre la temática. Esto es mucho si ustedes lo ven, porque se van a dar cuenta que casi ninguna noticia, ningún tema prácticamente en salud tiene este volumen de noticias en medios de comunicación nacionales y medios de comunicación también provinciales. O sea que el volumen es un volumen considerable como para que realmente nosotros prestemos una especial atención a este actor que son los medios de comunicación y los comunicadores. Este es como les decía recién, hacemos un análisis de todas las noticias que surgen cotidianamente. Esta es digamos, la torta del 2018. ¿Para qué lo hacemos? Porque bueno, nosotros tenemos que tener digamos, como un termómetro de qué es lo que está pasando en los medios. Y si ustedes observan ahí, yo diría que ese color que ven en rojo, que es ese 8% de casos de pacientes, es el porcentaje que nosotros tal vez más querríamos que en cada torta se vaya achicando un poquito más. Nos preocuparía mucho si ese rojo tuviera una amplitud más grande. ¿Por qué? Porque esos son pedidos de órganos para pacientes que salen en los medios, y bueno, vamos a hablar un poquito también de eso, pero nosotros preferimos que haya más cantidad de noticias que informen a la población. Las institucionales son las que relatan procesos de donación. Los testimonios, que son los que están en violeta, son muy interesantes también para la comunidad, para que este tema digamos, esté en agenda en la cabeza de las personas también. Bueno, y como decía ahí, otras noticias que también a nosotros nos resultan particularmente interesantes. Esto lo vamos haciendo mes a mes y lo vamos analizando. En la ley de trasplante, la última modificación, que es la 27.447, la ley que todos conocen como Ley Justina, hay un capítulo especial, que es el capítulo 10, que es un capítulo enteramente dedicado a los medios, que consta de 3 artículos, y no es casual que ese capítulo esté ahí, sino que tiene que ver es coherente con lo que venimos diciendo, que para nosotros los medios de comunicación son un actor fundamental. Entonces, ahí, digamos, lo que quedó es que el INCUCAI debe elaborar recomendaciones a los medios para un abordaje responsable sobre esta temática. Y puso 2 ejes que, fíjense, este es uno de los ejes más importantes, el respeto por la confidencialidad de la identidad de donantes y receptores, cosa que se juega mucho también en todo el ámbito de la medicina, digamos. Esto es algo transversal a cualquier información que ustedes como médicos den sobre un paciente en los medios de comunicación, no solamente respecto de la donación y el trasplante, y también habla específicamente de la promoción de la donación, destacando algunas características como la solidaridad, el altruismo, que sea desinteresado, y que la información obviamente sea veraz y con base científica. Esta es la tapa de las recomendaciones. Las recomendaciones van a salir conjuntamente con OPS. Nosotros las compartimos con OPS para que ellos dieran su opinión, y va a ser uno de los primeros materiales realmente que van a salir de manera conjunta en esta temática específica. Entonces, algunas cuestiones que son transversales. Primero, nosotros hablamos a los medios del uso de fuentes informativas. Y acá entramos también nosotros como profesionales. Los medios nos van a venir a buscar muchas veces, y cuando no nos encuentren van a ir a buscar a otro que tal vez no sabe tanto como nosotros sobre determinado tema. Por eso es importante
la disponibilidad de fuentes cuando los medios nos requieren. ¿Por qué hablamos de uso de fuentes informativas? Porque esta temática y otras requieren diferentes perspectivas y diferentes miradas. Yo no sé si ustedes por ahí recuerdan alguna de las notas, pero cuando salió la modificación de la nueva ley, por ahí no todas las opiniones fueron favorables, pero sin embargo hubo diferentes voces desde diferentes lugares y a veces esas voces confluían en una misma nota. Y eso ayuda a que haya una formación de opinión por parte de la comunidad y que no se escuche, por decirlo de alguna manera, una sola campana. Contextualizar la noticia siempre es importante, porque cuando una noticia sale como fuera de contexto o sale de manera única, también puede formar una opinión equivocada o una opinión errónea. Nosotros este tema lo trabajamos mucho con los casos. Cuando hay un pedido de órganos para una persona determinada, cosa que nosotros no alentamos, ni favorecemos, ni acordamos, como a veces no podemos tampoco prohibirlo, lo que siempre tratamos de hacer es contextualizar. Este caso representa tantos miles de otros casos de pacientes que están en lista de espera, y tantos cientos de personas que se trasplantaron, y tratamos siempre de contextualizar con números y con fundamentos que tengan vinculación con esa noticia. La claridad de la información es algo casi obvio, pero una de las recomendaciones que nosotros podríamos hacernos a los que, a ustedes fundamentalmente, que son médicos, que no están habituados tal vez a hablar con los medios de comunicación, es que uno, cuando sabe que va a ser interpelado o preguntado por un medio, tiene que tener cierta claridad en qué es lo que quiere comunicar. Seguramente el medio va a hacer preguntas que no son las que nosotros esperamos, o que no eran las que estaban previstas, o que no eran las que nos dijeron que nos iban a hacer, pero uno aún así puede mantenerse en una línea de respuesta que sea aquello que nosotros verdaderamente queremos comunicar, y por ahí no caer en la trampa de la repregunta o la respuesta de aquello que justamente no queremos contestar. Esto por ahí no es del todo fácil, pero muchas veces nosotros lo observamos cuando hay algún caso famoso, los medios se paran en la puerta del hospital y fundamentalmente muchas veces desde las unidades de terapia intensiva tienen que salir a dar un informe sobre un paciente. Y a veces, bueno, dan ese informe, pero los medios después obviamente repreguntan, y a veces preguntan cosas que incluso nada tienen que ver con el estado de salud de ese momento del paciente. Entonces uno tener un objetivo cuando sale a hablar con los medios y comunicar sobre ese objetivo. Y sobre lo otro decir, bueno, en este momento esta pregunta tal vez no la puedo contestar, o no la voy a contestar por tal motivo, pero mantenerse fundamentalmente con ese objetivo. Esto lo vamos a repetir varias veces, incluso Pablo lo va a retomar después respecto del tema de redes, y tiene que ver con el cuidado de los datos y el respeto por la privacidad. Y como decía antes, esto no solo tiene que ver con digamos, con la donación y el trasplante de órganos, sino que también tiene que ver con aquellas cuestiones de los pacientes que tenemos, de nuestros pacientes, los pacientes que ustedes tienen internados y que son y ustedes son sus médicos, ¿no? A veces el otro día nosotros veíamos un posteo en una de las redes donde la noticia era interesante lo que se quería comunicar, porque se quería comunicar algo vinculado a un trasplante que se había hecho, y bueno, y estaba, digamos, esa comunicación ahí, pero sin embargo se daban datos de la historia de ese paciente que tenía que ver con hábitos vinculados al tabaquismo, etcétera, etcétera, que tal vez no son necesarios para lo que nosotros queremos decir, y que sin duda violan la intimidad y la privacidad de los pacientes, sobre todo cuando ellos no han autorizado eso. Y sobre la autorización, sí o no, Pablo seguramente va a hablar de eso, pero también hay que entender que los pacientes muchas veces ante el médico se ven vulnerables y terminan diciendo, sí, bueno, no tengo problema de que me saquen una foto, o no tengo problema de que determinada cuestión la digan. Bueno, estos no nos vamos a detener, pero son algunos de los temas que están dentro de la guía, que ustedes también, si les interesa, la pueden leer, y algunos los voy a retomar ahora muy brevemente. Uno tiene que ver con la comunicación de la muerte, ya que nosotros sabemos que todos ustedes tienen claro el tema de la muerte,
de la definición de muerte y de la muerte encefálica o muerte cerebral, como la suelen llamar los medios de comunicación. Esto es lo que nosotros hablamos con los medios de comunicación, pero en el momento en que hacemos una comunicación de este estilo a los medios, en definitiva estamos formando una opinión y un concepto acerca de qué es estar muerto o no. Entonces es como una oportunidad también, no solo para comunicar determinada cuestión de lo que nos demandan los medios, sino también una oportunidad para ir, digamos, clarificando sobre el concepto de muerte que aún hoy, después de tanto tiempo, se sigue confundiendo el diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos se sigue confundiendo en la comunidad con estado vegetativo, con grave, y como lo ven ahí dice internada con muerte cerebral y después en la misma nota dice internada en grave estado. Este titular, la muerte cerebral es difícil de revertir, obvio que no son titulares que ponen ustedes, sino que lo pone después la redacción, pero bueno, por ahí cuando tenemos la oportunidad de clarificar algún tema tenemos que estar especialmente atentos. Esto es lo que nosotros le decimos a los medios, tratamos de la muerte es una sola, existen dos formas de certificarla, muerte encefálica o muerte cerebral es muerte, y la ablación de los órganos se realiza siempre sobre las personas que fallecieron, ¿no? Pero esos son conceptos para los medios. Sobre la confidencialidad, nuevamente es fundamental garantizar la confidencialidad. ¿Quiénes están alcanzados por esta responsabilidad de guardar la confidencialidad? Toda persona que por su trabajo o por su actividad conozca identidad, en este caso de donantes y receptores. Podríamos decir que pasa casi lo mismo respecto de los que trabajan en un hospital y conocen determinados detalles acerca de un paciente que está internado en cualquier lugar de ese establecimiento, porque el tema de la identidad y de la confidencialidad de la identidad y la reserva de datos también está en los derechos del paciente y está mencionado en cada instancia también que se habla de la relación médico-paciente. Entonces es fundamental garantizarla y en particular respecto de donantes y receptores puede traer consecuencias negativas. ¿En qué se fundamenta la confidencialidad? Tiene un fundamento individual y un fundamento social. El social tiene que ver con preservar la credibilidad y la confianza pública en la actividad de procuración y trasplante, porque creemos que justamente esto hace también mantener el anonimato, el concepto de la donación voluntaria y altruista, hace que la confianza tenga otro tipo de raigambre de alguna manera, y desde lo individual, desde lo que le puede pasar tanto a la familia del donante, terminar creyendo que su familiar sigue vivo en otro, y lo que le puede pasar al receptor. Hoy justamente en el INCUCAI vino una paciente que dice que había insistido mucho en querer saber las características de una paciente, una trasplantada cardíaca, había insistido mucho en saber las características de su donante. Finalmente no sé cómo, pero bueno, se enteró de las características de su donante y dijo que finalmente cuando lo supo le había hecho tan mal que hoy necesitaba tratamiento psicológico porque estaba todo el tiempo pensando en eso. Nosotros no podemos generalizar en los casos, pero justamente eso es lo que nos hace inclinar la balanza para este lado. Seguramente será un tema que tendremos mucho todavía por discutir. Esto es una de las cosas que pasan gracias a la transgresión de los datos. Ahora Renzo también es mi hijo, y entonces, digamos, hay como una invasión de la madre que perdió a su hijo o a su hija y siente que el corazón está en el cuerpo del otro, y son situaciones muy difíciles de manejar. Entonces los pedidos de órganos para personas determinadas, obvio que no aceleran la obtención del órgano cuando están en los medios de comunicación, porque eso también es una creencia con la que ustedes seguramente se van a enfrentar cuando una familia le diga, bueno, pero doctor, si yo voy y lo pido en los medios va a ser mejor, va a ser más fácil, va a ser más rápido. No existe relación entre los trasplantes y la mediatización de casos, y es fundamental contextualizar la información. Esto, nosotros tenemos varias diapositivas vinculadas a esto, pero elegimos con Pablo esta para mostrarles acá lo fluctuante que es, como nada tiene que ver los donantes reales. Acá están solamente del 2018, el 2019 no lo hicimos, pero nada tiene que ver nunca los donantes reales
con los casos mediatizados. No es que a más casos mediatizados, más donantes reales. Bueno, esto ya lo dijimos. El ofrecimiento de órganos siempre anda dando vueltas, siempre aparece alguna cuestión ahí que tiene que ver con la posibilidad o con, sí, con la fantasía de que alguien puede vender un órgano. Cuando esto aparece, mucha gente sigue creyendo que esto puede suceder. A veces tiene que ver con un golpe bajo de la persona solamente para decir, bueno, no le puedo ni hacer el cumpleaños de 15 a mi hija, entonces estoy dispuesto a todo, estoy dispuesto a tanto, ¿no? Pero esto muchas veces hace mucho daño y obviamente que nosotros también a los medios los capacitamos para que ellos entiendan, trabajamos mucho con periodismo científico, que no puede existir ninguna contraprestación económica, que esto está prohibido por ley, que en Argentina nunca hubo casos vinculados a este tema que fueran casos reales y probados. Los mitos y las noticias falsas son noticias que parecen reales, que muchas veces, seguramente Pablo va a retomar algo de esto, pero muchas veces uno de los mayores peligros es que nosotros por ahí las replicamos en nuestras redes sociales, incluso en nuestras redes sociales individuales, una de las personales, perdón, y una de las más conocidas es la de la traffic blanca, ¿no? Esto aparece cada tanto y cuando uno habla con otro, incluso con un amigo nuestro, íntimo amigo, pariente, etcétera, nos lo dice como si esto fuera verdad y como si alguna vez hubiera sucedido. Entonces hay que ser muy cuidadosos, estar muy atentos a este tema, a este tipo de noticias, ¿no? Bueno, esto es lo que decíamos recién, que en la historia jurídica de nuestro país no hay ninguna denuncia respecto del tráfico de órganos, y bueno, por otro lado, todos ustedes saben, nosotros también, la infraestructura que requiere esto. Vuelvo a lo mismo, nosotros hablamos de esto que es nuestro tema, pero aparecen muchas noticias falsas vinculadas a avances científicos, y por ahí sus pacientes vienen y les plantean cosas que leyeron en un medio de comunicación o que vieron simplemente por internet, que hasta pueden llegar a cuestionar alguna decisión médica de las que ustedes toman y que nada tienen que ver con la realidad y no tienen ningún tipo de fundamento científico. Algo parecido pasó con el tema de células madres, cuyo tratamiento probado, digamos, es el trasplante de médula, pero hubo muchas noticias vinculadas a otro tipo de tratamientos. El INCUCAI tuvo diferentes acciones con respecto a eso, incluso con respecto a tratar de legislar respecto de los cordones umbilicales, pero hoy no es un tema que vamos a tratar acá, y la gente termina creyendo que esto es verdad, y nuestra obligación siempre es velar porque la información sea información con base científica e información cierta. Bueno, estos son algunos de los ejes que nosotros trabajamos para transmitir conceptos en los medios, es decir, que el trasplante de órganos es un tratamiento médico que permite que no es una cuestión de salir a buscar órganos, sino que es un tratamiento que indica un médico y que está dentro del ámbito médico, que es una terapéutica eficaz y es una práctica cotidiana que hoy en nuestro país se hace en diferentes lugares. Fundamentalmente esto que se resuelve no solamente con la comunidad que sea donante o no, sí, es necesario que haya órganos, pero se resuelve en el ámbito sanitario. Por eso también uno de los actores fundamentales en toda esta historia, aunque a veces aparece un poco invisibilizado, justamente son los terapistas y el ámbito de la terapia intensiva, que es donde en definitiva empieza todo el proceso de donación. También hay, digamos, donaciones o ablaciones de tejidos que empiezan en un domicilio, etcétera, etcétera, pero todos sabemos que el ámbito donde realmente se generan y donde están los donantes de órganos son el ámbito de las unidades de terapia intensiva. Bueno, la escasez de órganos es la principal limitación para el trasplante. Esta es la diapositiva que vimos antes. El desafío es promover la donación de órganos como una problemática de salud pública que requiere políticas sanitarias de intervención. Esto lo tratamos permanentemente con los medios. Ahí hay alguien que está levantando la mano. No sé si quieren ahora o ahora Pablo va a seguir con el tema de redes. No sé qué te parece, Ale. Si terminamos con todas, hacemos las preguntas después, ¿querés? Bueno, le dejo el lugar a Pablo, que es una continuidad de lo que veníamos hablando, el tema redes. Bueno, como decía Roxana, en realidad hablar de medios y redes ahora es como parte de muchas veces de lo mismo.
Nosotros pensamos lo que son las redes institucionales y también pensamos lo que es el uso que nosotros le damos a las redes sociales personales, porque de alguna forma las redes sociales son como una bitácora permanente de nuestras vidas. Entonces, plantearnos un poco qué estamos haciendo nosotros como miembros del sistema de salud con nuestras propias redes y también algunas cuestiones que tienen que ver con personas que dentro del sistema de salud estén manejando redes institucionales. Algunos datos generales, como para poner en perspectiva que algo que sabemos que es el alcance que tienen las redes sociales, todo lo que transformaron el ecosistema comunicacional, generando nuevos escenarios y nuevas formas de interacción, porcentaje de utilización de redes sociales, el 73% de la población de Sudamérica tiene acceso a Internet. Este número en Argentina asciende al 93% y es el 12º país en el mundo con un promedio diario de más de 8 horas. Y el 76% de los usuarios de Internet utilizan redes sociales, con un uso de promedio diario de 3 horas 26. La fuente es un informe que lo pueden buscar, que es de We Are Social de este año. Hablando un poco brevemente cuál es el recorrido que hicimos desde el INCUCAI con las redes sociales. Ya llevamos 8 años utilizando redes sociales, Facebook y Twitter desde el año 2011, sumamos a principios del 2017 Instagram. Las cifras de los seguidores que ahora les vamos a ver, lo que nos permite, fue un canal que nos permitió tener un contacto directo y de alguna forma un termómetro cotidiano de cosas que estaban pasando y que por ahí no nos estábamos enterando hasta que o las personas se contactaban directamente con el INCUCAI a través del teléfono o lo veíamos en los medios de comunicación. Muchas veces las redes sociales nos permiten anticiparnos a cosas que vamos a ver después en los medios. Y a veces al revés, por eso decía que hablar de redes y medios muchas veces es como una línea difusa en el día de hoy. ¿Cuáles son los públicos que nosotros vemos de las redes sociales institucionales? La comunidad en general, pacientes que son trasplantados en lista de espera, familiares de pacientes, familiares de donantes, médicos, estudiantes, periodistas y comunicadores. Bueno, son un canal como decía antes, de contacto rápido y directo con la comunidad, que nos permite generar participación y tienen una amplia llegada. El mensaje en las redes tiene que ser lo más claro posible para comunicar de manera efectiva. Estas son recomendaciones que nosotros hacemos por ahí pensando en instituciones que todavía no tengan redes sociales oficiales. Lo importante que es considerar quién, en el lugar en el que está la institución, quiénes van a comunicar, quiénes van a estar al frente de las redes sociales, cómo está visto el organismo, porque lo que decimos es siempre que no se puede comunicar lo que no se es, uno siempre comunica lo que es. Entonces, si bien es difícil, es como medio mandatorio decir ahora hay que tener redes sociales, es cierto, está bien, tenemos redes sociales, pero ¿para qué las utilizamos? ¿A quién le hablamos? ¿Y quién las va a manejar? Es lo que me refería con que haya personal capacitado y con disponibilidad para administrar. El hecho de que las redes parezcan que están al alcance de todos, parece que fuera como lo último, de decir, bueno, yo manejo el Facebook, vos te encargas del Facebook y de postear y de responder, cuando es una voz clave. Y lo que hay que pensar es que si una institución tiene una red social, esa red social va a ser la institución para la comunidad. Un poco los números, lo que decía antes, actualizados. El Facebook del INCUCAI tiene en este momento 245.000 seguidores. Twitter, 26.000 seguidores. E Instagram, 35.300 seguidores. ¿Cuáles son los tipos de mensajes que compartimos desde nuestras redes sociales? Información para la comunidad en general sobre donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Estadísticas generales sobre cantidad de trasplantes, pacientes en lista de espera, donantes. Convocatoria a manifestarse, o por lo menos a sumarse, a inscribirse en el registro de médula, a chequear si uno ya se manifestó en algún momento, a compartir la temática.
información sobre eventos específicos, en fechas especiales, como es el 30 de mayo, que es el Día de la Donación de Órganos, el 1 de abril, que es el Día del Donante de Médula, día y distintos días que nosotros vemos que puede llegar a tener alguna relación para comunicar algunos temas de interés. Información específica para pacientes trasplantados en lista de espera. Hay una ley específica que protege a los pacientes trasplantados en lista de espera. Estamos informando. Muchas veces el primer canal de contacto son las redes sociales, y muchas veces el primer canal de consulta son las redes sociales. Nosotros a veces vemos que hasta que hay un primer llamado, hay un ida y vuelta a través de las redes, y mensajes positivos generales sobre la donación. Y compartir también testimonios de personas trasplantadas, algo que venimos haciendo hace muchos años, lo que venimos haciendo en los últimos 2 años, diría, es compartir algo que no hacíamos, pero que vemos que había una demanda y nos damos cuenta por el impacto que tiene, que es compartir testimonios de familiares de donantes de órganos. Esto nos dimos cuenta porque empezamos a compartir un testimonio y personas que nunca habían tenido interacción, nos empezaron a enviar cartas generales queriendo contar su historia, muchas veces queriendo agradecer, y son de las cartas más emotivas y motivadoras también. Bueno, yo dije que íbamos a hablar brevemente de lo que son las redes sociales institucionales, y ahora la idea es también pensar brevemente qué es lo que pasa con la utilización que nosotros le damos a nuestras redes sociales personales, siendo nosotros miembros del sistema de salud. Como decía, si las redes sociales son una bitácora, un diario permanente de nuestras vidas, de lo que hacemos, son muchas veces una extensión de nosotros mismos, como algo tan importante como nuestro trabajo, y además nuestro trabajo en el que nosotros creemos, nosotros participamos salvando vidas, cambiándole la vida a otras personas, no vamos a compartir pensando desde el mejor lugar, que vamos a motivar, que vamos a de alguna forma cambiar pensamientos, hacer que la gente se suma, se comprometa, pero como muchas veces desde este lugar nosotros no tomamos en cuenta ciertas cosas. Todos los ejemplos que la procuración y el trasplante de órganos, acá vemos un primer ejemplo de una red social personal, dice: nuevo operativo de donación, agradecemos a la familia y al donante por entender que este acto de amor y bondad ayuda a muchas personas que también están esperándolo, y no a ellos mismos. Verán que el mensaje es un mensaje positivo, o sea, evidentemente se quiere comunicar algo positivo, pero la foto muestra heladeras. Perdonen si soy reiterativo, tenemos que pensar que hay una familia que perdió a una persona que falleció en este mismo momento, en el momento que se está comunicando algo positivo, y esta familia y otros seres queridos también están viendo estas heladeras en el primer plano. Entonces, quizás es importante pensar, y también la importancia que tiene la elección de las imágenes, en imágenes positivas cuando se comunica, más allá también del hecho de lo que significa comunicar un operativo en un momento, en una red social personal. Algo que vamos a decir es que siempre es importante cuando uno pertenece a una institución, por más que tenga un cargo alto o no, que la comunicación sea siempre institucional. Entonces, esta búsqueda de muchas veces de una primicia, de dar primero una noticia, muchas veces puede inclusive afectar a los mismos, o estar en contraposición de los mismos valores de la práctica médica. Vamos a ver rápido 2 ejemplos más. Y la idea es que buscamos ejemplos que no son tan obvios, porque nosotros podríamos buscar un ejemplo de, como pasó en otros países, un ejemplo de que muestren un equipo médico con un paciente al lado, algo que seguramente si ustedes lo ven, los va a horrorizar en el momento,
Nosotros estamos buscando ejemplos de cuestiones que desde el lugar más positivo uno no se puede no darse cuenta de que pueden afectar, por más de que lo haga buscando, como decía, un impacto positivo. Acá vemos un equipo médico diciendo muchos éxitos, orgulloso de pertenecer a este maravilloso equipo de trasplante cardíaco, un equipo de trasplante en una pose de selfie de primer plano, con la ropa de trabajo. Esto también es para pensarlo, porque si lo que se comparte sería por ahí simplemente el delantal o algún plano sin aclarar lo que se está diciendo, porque como hablamos el otro día con Roxana, los pacientes también están viendo que hay un equipo que está sonriente en primer plano, entonces es muy importante y muy difícil también, porque como decía, uno está orgulloso de lo que está haciendo y lo quiere comunicar, pero también tiene que tener cuidado las formas que lo hace a través de las redes sociales. Un tercer ejemplo, perdón, esto es un equipo que está trasladando un órgano operativo de trasplante. También el relato de una persona, ¿no? De un integrante de un equipo relatando un operativo de trasplante. Nuevamente, hay personas que perdieron a un ser querido y, y están viendo un equipo sonriente que en realidad tiene muchísimos motivos de estar orgulloso. Por ahí lo que hay que pensar es la elección de cómo se lo dice. Y hay un ejemplo que no lo llegamos a poner, que es muy reciente, de un equipo que comunicó un operativo de trasplante eh, con datos bien comunicados, pero empezando diciendo, bueno, batimos un récord inalcanzable, seguimos haciendo marcas, cuando lo que se estaba diciendo es que había una persona que había fallecido y que había sido donante. De hecho, al final de la comunicación se decía, agradecemos al donante, agradecemos a la familia, pero empezar hablando de un récord no es lo más conveniente, y esto tiene también que ver con que a veces cuando se utiliza una red social uno pierde de vista a quién le está comunicando, porque si le estamos hablando a la comunidad, por ahí lo que tenemos que hablar es de resaltar los valores de la donación de órganos, y no hablar de estos récords o de marca histórica inalcanzable, porque eso por ahí tiene que ver con una cuestión interna para el sistema de salud. Pero en este gris que es la comunicación en redes sociales, hay que tener particular cuidado. Y dos ejemplos que también que mezclan lo que sucede en medios de comunicación y en redes sociales particulares. Este es un ejemplo en el que se relata un operativo y se termina geolocalizando, porque lo que dice la ley es que nosotros, como miembros del sistema de salud, tenemos que resguardar la identidad, tenemos que respetar la confidencialidad, pero muchas veces no hace falta, no tenemos que dar el nombre y apellido del donante y de los receptores, sino si se está hablando dónde está, de dónde es el operativo de donación y a dónde va cada órgano, prácticamente es dar todos los datos. Esto lo difundió un ministerio provincial en el momento en el que se estaba realizando el operativo, que también es algo que nosotros nos planteamos ya pensándolo institucionalmente. Un operativo de trasplante, que es claramente una buena noticia, desde el hecho de que se están salvando vidas de personas, se está mejorando la calidad de vida, pero hay que comunicarlo en el momento que se está realizando, inmediatamente después. Nosotros creemos que siempre hay que evaluar en el momento hay que hacerlo, y claramente creemos que no hay que hacerlo en el momento. Acá se está anunciando antes de que se realice el operativo, y se dice también a dónde van a ser distribuidos los órganos. ¿Qué sucede con esto? Queremos ver brevemente cuál es el impacto. Hace un ratito Roxana decía que hay casos mediatizados de pedidos específicos de órganos.
cuando estos casos están mediatizados, hay ya un interés de los medios en saber de dónde viene el órgano, en el caso que se trasplante, y bueno, lo que terminó sucediendo con el ejemplo que vimos, y esto es eran de hace un poco más de un mes, que se dan los datos de donante y receptor. Y esto porque los datos que se dieron eran tan claros como para terminar, permitir que se infiera de dónde es el donante y de dónde son los receptores. Una niña de Tartagal de 11 años bajo tutela estatal, también eso es tremendo. Algo que a nosotros siempre nos preguntan es, pero los medios de comunicación, ¿se los sanciona cuando dicen estas cosas? Nosotros hicimos la guía de recomendaciones a la que se refería Roxana hace un rato, y trabajamos haciendo abogacía con los medios de comunicación, hablando con los responsables de los medios, diciéndoles lo importante que es resguardar la identidad, mantener la confidencialidad. Por eso nos preocupa, particularmente cuando el sistema mismo de salud es el que da esta información, porque ahí nos quedamos sin argumentos frente a los medios, y muchas veces los responsables de los medios nos dicen, bueno, esta información nosotros tenemos claro que no lo tenemos que dar y no la vamos a dar, pero es el sistema de salud el que la dio. Acá lo mismo caso. ¿Cuál es el impacto de estas comunicaciones en redes sociales? Bueno, esos son mensajes que nos llegan a las redes sociales del INCUCAI. Yo quiero conocer a los familiares de mi donante, sé que son de Salta. Leo los testimonios de esta página soñando con poder encontrar alguna persona que recibió algún órgano de mi marido, sobre todo dónde está su gran corazón. Tengo necesidad de saber si la nena de 12 años que recibió su hígado tiene hijos, hace 26 años, a lo mejor tiene algún parecido con él, ya sé que es fantasía mía. Mi hermano recibió un trasplante de riñón, es posible tener información del mismo. Esto es solo una muestra de lo que pasa cuando se difunden estos casos de identidad de donante y receptor, aunque no se diga claramente quién es el donante y quién es el receptor. Así que, finalmente, unas breves recomendaciones para el uso de redes sociales personales. Siempre respetar la intimidad y la privacidad de los actores involucrados en procesos de donación. Esto lo hablamos nosotros en lo que tiene que ver con la procuración de órganos, pero respetar la intimidad y la privacidad de los actores involucrados es una clave, es mandatorio en el uso de nuestras redes sociales. Y en la relación con los medios de comunicación, como decía Roxana antes. No entrar en contradicción con valores o postulados de esta institución. Nosotros nos pusimos un ejemplo de algo que alguna vez hemos visto, como se refería antes Roxana, con lo que sucede cuando hay pedidos para personas individuales que, como decíamos, cada vez aparecen menos en medios de comunicación, afortunadamente, pero sí siguen apareciendo en las redes sociales, porque, bueno, muchas veces familiares, como decía antes, si las redes sociales son el canal para decir todo, si hay una situación tan complicada, a veces son familiares o personas cercanas las que reclaman un corazón para tal persona, necesita un trasplante. Pero si es un miembro del INCUCAI o de un organismo jurisdiccional, o un miembro de un hospital, el que está compartiendo esto está en contradicción con los valores o postulados claramente de la institución, porque el sistema trabaja para todas las personas que están en lista de espera en ese momento, y está trabajando por esas personas. Entonces, si una persona por las que se están solicitando los órganos, si se está haciendo esa demanda, parece que el sistema de salud no lo esté haciendo. Entonces es importante que lo que uno comunica por las redes sociales personales, hoy ponía Roxana otro ejemplo muy interesante, que es hablar de investigaciones sobre las que no hay pruebas científicas claras. Nosotros tenemos que tener también esa responsabilidad en nuestras redes. Es más grave también si nosotros en nuestra biografía tenemos en el lugar en el que trabajamos. Si nosotros decimos, trabaja en tal hospital o trabaja en tal institución, de alguna forma somos la institución que lo está diciendo. Pero hoy sabemos que no es muy difícil en Internet buscar quiénes somos y dónde hablamos. Si está en la biografía es más grave, pero si no está en la biografía, todas estas recomendaciones valen igual.
no utilizar redes sociales personales para referirse a cuestiones relacionadas con ámbito laboral. Esto muchas veces es difícil, vuelvo a decirlo, y más cuando uno está orgulloso de lo que hace y cree que puede comunicar positivamente. Pero realmente, cuando uno está comunicando y es parte de una institución, por más que sea yo, Pablo, si estoy comunicando, en el momento en el que comunico, soy la institución. Ese es otro ejemplo. Si no está enojado, es tarde de noche, puede escribir en las redes sociales, bla, 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 y eso es peligroso también. Sí, los famosos mensajes de las 3 de la mañana, ahora tener las redes sociales en el celular es más problemático todavía, porque uno está enojado en cualquier momento. Entonces, como recomendación general, hay que decir que uno debería tener cuidado de lo que comunica, inclusive si no se refiere a temas, por ahí excede estas recomendaciones, pero uno debería tener cuidado con lo que comunica si es parte de una institución de salud. Eh, y las instituciones de salud deberían tener de alguna forma recomendaciones de buenas prácticas de uso de las redes, para que, digamos, algo que parece tan natural, y por eso buscamos esos ejemplos que está claro eh, que hay una buena intención en comunicar, que se quiere comunicar algo positivo, pero que pueden generar problemas. Y finalmente, lo que decíamos, no difundir información institucional que no se ha sido comunicada oficialmente. Nos ha pasado de que personas pertenecientes a una institución tienen una buena noticia, o tienen una noticia y dicen, esto lo quiero decir ya, pero no se debe decir nada que una institución no lo haya comunicado, primero por el hecho que probablemente hay casos en los que la institución decide finalmente no comunicar algo. Entonces, si una persona lo comunica, muchas veces esto termina en los medios de comunicación o termina siendo trending topic en redes sociales. Entonces, de alguna forma, tener ese comportamiento como institución de la información institucional, comunicarla solamente de manera institucional. Bueno, estas son un poco las recomendaciones generales que queríamos hacer, y ahora me gustaría escuchar consultas, preguntas, tanto a redes sociales como a la relación con los medios de comunicación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que yo, antes que nada, quería felicitar tanto a Roxana como a Pablo por instruirnos en esto, que la verdad los médicos, no sé si además habrá periodistas también conectados, pero por lo menos todos los que somos, todos los que somos médicos tenemos muy poca información, y la verdad que mientras escuchaba la charla de ambos pensaba que pocas veces desde acá, desde la SATI, habrá habido alguna charla de estas características, ¿no es cierto?, de que no tengan que ver con todo lo que es la medicina y la terapia intensiva. Creo que es importantísimo escuchar estas cosas de las cuales poco sabemos y escuchar a los que saben. Yo, mientras los escuchaba, pensaba que los medios de comunicación, los ejemplos que daba Roxana, publican cosas que no las inventan, son sacadas de la información que le damos nosotros los médicos, y a veces esa información es errónea y por eso salen esos medios. Yo recordaba una anécdota que tengo, una vez estaba en un operativo, habíamos certificado el fallecimiento de un joven, era donante y había que hacer el certificado de defunción, y entra el residente de cirugía y dice, nadie quería firmar el certificado de defunción, y el residente de cirugía, que nada menos residente de cirugía, dice, ¿pero está muerto o está en muerte encefálica? Bueno, y estas cosas, si lo escucha un periodista, seguramente lo transcribiría exactamente igual. Por eso que creo que lo importante de tener estas charlas, ¿no es cierto?, además de los últimos papers de New England y de Critical Care, tal vez. Bueno, sí, por eso, dos personas habían levantado la mano, por lo que los escuchamos. Ah. Sí. Entonces, bueno, gran webinar, Ale Rizo Vázquez, buenas tardes, Ale. Mónica, para todos los panelistas y participantes, muy buena la charla y muy clara. De Pablo Centeno, para todos los panelistas, excelentes ambas exposiciones, acuerdo con que falta formación al respecto en los médicos.
de José Juri para todos los panelistas. Vayan preparando preguntas. Bueno, creo que se puede ir para arriba, ¿no es cierto? Porque quedarían más... A ver si me lo permites. Vamos a arrancar desde el principio, tal vez. No se escucha, a ver. No tengo Facebook. Ya estás conectado. Ok, gracias. Terminamos con detalles técnicos. Se escucha, hola, sí. Saludos desde Costa Rica, César Chávez Alfaro. Bueno, un gusto, César, que estés conectado. Nos había avisado José que te ibas a conectar. Buenas tardes, Sidney Bustamante Castillo, Costa Rica, periodista y coordino temas de donación y trasplante. Bueno, bienvenida. Te esperamos para las preguntas. Muy buena la charla, es muy clara. Bueno, creo que no hay. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta acá. Aquellos que levantaron la mano. Bueno, cualquier consulta que ustedes tengan deberían escribirla en el chat, así nosotros la leemos y Roxana y Pablo pueden contestar. Ahí está, José Juri pregunta, ¿cómo se corrige una noticia falsa? Lo que hoy conocemos como fake news. Bueno, lo primero que decimos nosotros es ver dónde salió la noticia, cuál es el alcance. Primero, nosotros, una recomendación que decimos, y lo voy a decir así con términos futbolísticos, es parar la pelota. Siempre es, primera recomendación que hacemos es ver qué es lo que salió, qué es lo que se dijo, en qué lugares, dónde repercutió, porque muchas veces las noticias, lo que referimos a noticia falsa, es un comentario en alguna red social que obviamente tiene una réplica por ahí dentro de nuestra misma comunidad, pero no tuvo un alcance masivo. Entonces, si se sale a comunicar algo con un comunicado, con una gacetilla de prensa, oficialmente, por ahí se le está dando una identidad que no tiene. Una noticia falsa que puede afectar que haya salido en un medio de comunicación, nosotros creemos que es importante responder. Hablamos con el medio de comunicación. La verdad es que no estamos, y también por eso la guía de periodistas y los temas de la guía de periodistas. No solemos ver noticias falsas. Lo que solimos muchas veces ver son noticias que son erradas o que tienen errores conceptuales. En ese caso nosotros comunicamos con los medios de comunicación y muchas veces lo que hacemos a través de las redes sociales es tomar un tema y hablar de ese tema, aunque no se refiera directamente a la noticia. Por ejemplo, caso de muerte cerebral, lo que decía antes Roxana, lo que decía recién Alejandro. Mala comunicación de la muerte cerebral, que por ahí no tiene digamos, mala explicación del concepto de muerte cerebral en noticias que no tienen que ver con la donación de órganos específicamente. Por ejemplo, esto de una persona sigue viva o se lo mantuvo vivo a ser donante de órganos, lo que hacemos es responder a través de redes sociales con información sobre cómo es la muerte, sobre las características de los donantes, y lo que hacemos siempre es contactarnos con los medios de comunicación. Muchas gracias, doctora. Bueno, creo que...
acá César Chávez, que decía que, que se está conectado desde Costa Rica, pregunta. Que no somos nosotros mismos para contestarlos. A veces son pacientes, a veces puede ser un tipo de trasplante. O sea, muchas veces tenemos que nosotros, hay algunas cosas que parece oportuno, no contestarlas, o confrontarlas en la institución y también las sociedades científicas. Entonces, para eso, digamos, uno tiene que ir conformando una red para poder hacerlo. Y otra cosa con respecto a las redes sociales es que algunas respuestas se regulan solas. Algunas cuestiones, antes de que nosotros salgamos a contestarlas, los propios usuarios de la red las empiezan a responder. Cuando nosotros algo nos interesa y nos parece que es la respuesta correcta y incorrecta, por ahí lo que hacemos es o ponerlo en el grupo o destacar fundamentalmente esa respuesta que tenemos. Con respecto a esto de se debe atacar a los medios de comunicación con una especie de trolls o personas reales, en realidad a veces pasa que hay personas que no son personas reales que opinan en redes sociales, nos ha pasado, y inclusive algunos de los que están participando de la charla, nosotros los consideramos de alguna forma aliados que sabemos que están alertas y responden inmediatamente, porque a veces es difícil entrar en esa dinámica desde una institución, en la dinámica de las redes sociales, pero teniendo aliados tanto en los medios de comunicación como en redes sociales, a veces es más fácil participar de este ida y vuelta. Para evitar la falla en la comunicación, y dónde les parece que debe intervenir. Creo que es bueno, digamos, hacer este tipo de encuentros, tener algunos debates. Hay algunos entrenamientos también específicos para profesionales de la salud, para la comunicación con los medios, sobre todo. ¿Nos escuchó? ¿Nos escuchó? Todavía se escucha, pero bueno. Entonces, bueno, estábamos hablando sobre la pregunta de Pablo que decía sobre las experiencias y fallas en la comunicación y cómo se puede mejorar la capacidad. Yo estaba comentando que hay talleres a veces específicos para profesionales de la salud, para cómo intervenir o cómo responder a los medios de comunicación. También hay como algunos tips, algunas cuestiones como muy concretas que tienen que ver con respuestas cortas, con una serie de cuestiones que por ahí hoy no vamos a ver, pero está bueno dentro de los hospitales o dentro de las instituciones, empezar a prever estas instancias de discusión y de entrenamiento, porque cada vez los profesionales se ven más enfrentados a estas cuestiones. Y también lo que dice Pablo, esto de muchas veces no por ahí no asustarse con esto de que el medio se nos viene un poco encima con la pregunta y parar la pelota y elegir quién va a contestar eso, o sea, no dejar que el medio nos avasalle. Bueno, eso de mientras escucho esto, la familia de un donante de hace 48 horas, entiendo, me envía un link, no sé a qué se referirá, pero lo vamos a analizar también. A ver qué es, porque no, si lo abrís, pero ahora lo vas a abrir, no. Se llamaba Luis Emanuel García, lo conocían todos. No, pero, a ver. Lo escribieron en la misma cancha. Si no, después analizamos la noticia.
¿Cuál es la observación de este link que mandó? A ver, ¿quién lo puso? ¿Pablo o no? No, chat. Ah, que lo pone como ilustración, está bien, sí. Yo creo que nosotros tenemos alguna idea de que la imagen que termina como decantando en la ley 27447 es una imagen que se fue construyendo a lo largo de los años, que no es solo un instante. Las últimas encuestas, de hecho, que se hicieron sobre la institución en Kukai, dan una imagen altamente positiva de la institución, y eso hace que la gente tenga confianza. Y bueno, fundamentalmente hay que cuidar la comunicación, digamos. Estos principios que nosotros tenemos a veces no son tan fáciles de sostener cuando nosotros defendemos tanto el tema de la confidencialidad, el tema del anonimato, etcétera, pero sin embargo creo que sostener estas cuestiones a lo largo de los años justamente nos lleva a que la población tenga una buena imagen, no solo sobre la institución, sino por cómo se maneja el concepto de la donación en la población. Y también creo que de alguna manera cada vez vamos trabajando más de manera conjunta estas comunicaciones y estos conceptos, tanto desde el ámbito del trasplante como desde el ámbito de la procuración o de la donación. Eso también es muy importante, tener coherencia entre todos los actores que vamos conformando este proceso en nuestras comunicaciones hacia el exterior. Por eso por ahí cuando a veces tenemos o hemos tenido alguna disonancia nos preocupa, porque eso no debería ser algo que se comunique a la sociedad de esa manera. Deberían ser debates que se dan previamente. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros tres queremos agradecerles a todos ustedes, héroes que a esta hora de un viernes están conectados acá. Así que eso en primer lugar, ¿no? A ver. Amada también, una amiga, a ver. Amada. Ahí hay una pregunta desde Perú, Mili Barba. ¿Cuál es la mejor manera de abordar las quejas de los familiares de donantes? Como por ejemplo, la demora en la entrega del cuerpo del donante y la confidencialidad. ¿Mole? ¿Cuál es la mejor manera de abordar las quejas de los familiares de donantes? Como por ejemplo, la demora en la entrega del cuerpo del donante y la confidencialidad. Bueno, cuando las quejas son públicas, sí. Igualmente nosotros cuando aparece cualquier queja pública, sobre todo en redes, primero nunca nunca eliminamos ese mensaje, siempre le decimos que nos vamos a comunicar. Ahí hay una pregunta de Amada, o un comentario, ahora lo podemos leer, y nosotros siempre le decimos que nos vamos a contactar con ellos, nos contactamos de manera privada. Y sí, a veces cuando hay demoras en la entrega del cuerpo es un tema que empaña mucho el proceso, es muy complejo y es una comunicación que debe hacerse desde diferentes lugares. Pero cualquier queja que tenemos de una familia o de un usuario, le hacemos una respuesta pública y después, y en los medios también, y siempre tenemos un equipo que además lo contacta de manera privada. ¿Querés leer el comentario de Amada? Sí, Amada, bueno, una compañera y amiga manda el comentario. Cobra jerarquía la comunicación en salud y con ello aprendemos sobre lo responsables que somos al momento de comunicar sobre un tema tan sensible como la donación de órganos, entre otros temas en salud. Quienes comunicamos, celebramos estos espacios. Bueno, muchas gracias, Amada, y la verdad que estoy de acuerdo con vos, como lo dijimos al finalizar las disertaciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? ¿Cómo se puede comunicar e informar a la población temas tan sensibles como la muerte encefálica o tratamiento al final de la vida?
Con respecto a temas como la muerte encefálica, nosotros hemos tenido diferentes experiencias, tratamos, como decíamos antes, de que este tema se aborde de manera transversal y solo cuando nos parece que lo amerita, generamos una nota específica sobre ese tema. Pero la verdad es que la mayoría de las veces se comunica a través de una noticia que salió como las que mostramos, y en esas instancias siempre tratamos de que haya una voz, digamos, autorizada, que pueda explicar esto de una manera sencilla, de alcance a la población, y de una manera correcta, obviamente, ¿no? Y lo mismo con el tratamiento al final de la vida, porque son temas sumamente sensibles, y lo que tratamos de hacer es que nunca terminemos, o sea, que no tomar esos temas para contestar otra cosa, no lo hacemos como a modo de confrontación nunca, porque eso la verdad que no es muy útil. Entonces, sí creo que son temas que requieren un entrenamiento previo, una discusión previa para poder ser bien informados. Nico R. hace una pregunta, me gustaría conocer su opinión sobre cómo articular las redes sociales institucionales, personales y de familiares de los donantes. Muy buena pregunta. Bueno, lo que decíamos antes de este límite borroso entre las redes sociales personales y las institucionales y las de familias de donantes, yo creo que se debe mantener separadas. Creo que las redes, que uno desde su lugar de trabajo y perteneciendo a una institución tiene que poder separar. Nos parece que la contención a los familiares de los donantes es clave, es primordial, pero tiene que ir por otros canales, porque si no después es muy difícil despegarse y ir para atrás, porque cualquier cosa que pase, uno en sus redes va a estar con esta relación, por lo cual, y retomando algo que decíamos con respecto a los medios, siempre que vemos algo, algún caso de un paciente o de familiares, lo primero que tratamos de hacer es contactarnos con la familia independientemente de la respuesta que demos al medio de comunicación, de lo que nosotros nos comuniquemos con el medio, por ejemplo, en relación con los pedidos de órganos, pero siempre nos parece clave que la familia tenga una contención. Entonces, yo creo que las redes sociales institucionales y las personales deben estar separadas de las familiares de los donantes. Las redes sociales personales deben estar separadas de las institucionales, pero considerando que uno pertenece a esa institución. Por ahí es difícil decirlo, pero las redes sociales personales deben considerar que si uno es parte de una institución de salud, debe tener los cuidados correspondientes a pertenecer a una institución de salud, justamente. Y las redes sociales institucionales creo que no deben tener una relación con la de los familiares de donantes. No sé si estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo también, y lo que te quería decir, Nico, es que por ahí hay algunas recomendaciones también respecto de los amigos que aceptamos en nuestras redes, ¿no? Yo, la verdad que a veces te juro que me resulta hasta difícil también hacerlo, pero no acepto ningún paciente, ninguna ONG, digamos, nada que tenga que ver justamente con pacientes vinculados a la institución. Algunas veces es difícil, o uno justo le puso a aceptar y bueno, puede ser complicado. Y como decía Pablo, nosotros hay muchas intervenciones que no las hacemos ni a través de las redes ni a través de los medios. Una cosa que es muy habitual es que cuando en prensa detectan un caso, por ejemplo, un caso de una queja de falta de medicación o algo que salió en un medio, ya sea nacional o en un medio local, ellos nos avisan a nosotros y nosotros con nuestro equipo de intervención social hacemos que ese llamado se produzca por una vía telefónica para darle contención a esa persona, pero no en una respuesta pública.
Bueno, Nico R, que yo dije Nico R, es Nicolás Rochetti, no sabía, ahí lo aclaro, le mandamos un saludo a Nico, coordinador hospitalario de la provincia de Santa Fe. Y aclara, estoy de acuerdo con vos, Roxana, respecto al link de amigos en las redes. Muchas gracias. Bueno, no sé si quieren cerrar, si no hay más preguntas. No, yo la verdad que quiero agradecerles y agradecerles a todos los que participaron. Para nosotros también era un desafío hablar en un ámbito médico como este, así que estuvimos ahí con Pablo preguntándonos cómo encarar la charla. Así que bueno, nada, quiero agradecerles a todos y espero que nos volvamos a ver también en otro ámbito también de debate como este. Bueno, y Pablo Centeno termina diciendo, celebro que el INCUCAI esté hablando en Sati sobre donación. Muy simbólico. Sí, la verdad que todos celebramos lo mismo. Hablar de donación acá desde la Sociedad de Terapia Intensiva, que es donde mayormente salen los donantes y donde mayormente todos los médicos todos los médicos que hacen terapia intensiva deberían estar capacitados en estos temas. Así que bueno, creo que todos acá concordamos con Pablo que esto es un hito histórico, por decirlo de alguna forma. Simplemente también agradecer el espacio y reforzar lo importante que es, creemos nosotros, pensar en estos temas, el lugar en donde estamos, el lugar que ocupamos, y pensar que la comunicación, tenemos que abordar la comunicación en salud, tenemos que, cada vez que hablamos de comunicación, el feedback que tenemos es qué bueno que esté este espacio, qué bueno de poder abordarlo, así que creemos que espacios como este son para nosotros claves y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.